Bueno chicos, el ejercicio va a constar del siguiente esquema y el siguiente enunciado. Dice, calcula el valor del ángulo A y B de acuerdo a los ángulos colaterales internos. En el ejemplo teníamos el valor de B y A, ¿sí?, que eran ángulos colaterales externos, pero aquí ahora de lugar de ser externos va a ser internos. Es lo mismo. Recuerden que el ángulo que estaba aquí, que era el 4, más el ángulo 5, nos tiene que dar igual 180 grados. Entonces ustedes van a tener que colocar 2x más 4x más 24 grados es igual a 180. Lo mismo que hicimos ahorita en el ejemplo, lo van a hacer en el ejercicio. ¿Sale? Esto es el tema de rectas paralelas cortadas por una transversal. Y vamos a comenzar a ver el siguiente tema, que es de triángulos. Este tema es de manera muy rápida en cuestión de ver los tipos de triángulos y resolver sus cálculos correspondientes. ¿A qué me refiero? A la semejanza y congruencia, más aparte ver lo que es el teorema de Tales de Mileto. ¿Sale? Entonces, pásenlo por favor para que yo pueda dejarles un minutito más y poderlo borrar. ¿Sale? Recuerden chicos que hay que tener precaución todavía con esta contingencia que estamos teniendo aquí en Tasco. Entonces es importante que sigamos cuidándonos, que utilicemos el cubrebocas, que nos coloquemos gel antibacterial, si es que no tenemos a la mano un lugar donde lavarnos las manos con agua y jabón. Entonces es importante chicos que llevemos esta conciencia para que ya podamos restablecer ya las clases de forma presencial. Esperemos que ya próximamente en el ciclo escolar que sigue, pues ya sea de manera presencial. Yo sé que algunos de ustedes, y también para nosotros es un poquito difícil estar manejando ese tipo de clases, porque quizás si tienen alguna duda en los ejercicios, en algún tema, pues obviamente antes nos lo preguntaban directamente o íbamos hacia sus lugares y les explicábamos de esa forma. Siempre tengan en claro que ustedes pueden a mí mandarme mensaje a la hora que ustedes quieran, menos obviamente después de las 11 de la noche, ¿verdad? Pero sí tengan en cuenta que yo les puedo decir están bien, están mal, y los que me han mandado para revisar sus ejercicios en el curso de la semana, les he dicho, les he revisado que eso está mal, que tienen que corregir esto. O sea, no soy muy tajante de que luego te califico y te pongo 5 o 7, no. Aquí la cuestión es que ustedes estén aprendiendo y que sobre todo se lleven algo de los conocimientos previos que les estamos dando a nosotros como maestros. Es indispensable que cada uno de ustedes sea autodidacta, que en sus casas ustedes mismos sigan los ejercicios, practiquen en todas las materias, porque eso hace que ustedes lo aprendan y sobre todo que nunca se les olvide. ¿Sale? Entonces voy a empezar a borrar para seguir con el siguiente tema. Nuestro siguiente tema es triángulos. Vamos a empezar. ¿Qué es un triángulo?
un triángulo es un polígono creado por tres segmentos. Cerrados entre sí. Coma. Tienen tres ángulos y tres lados. ¿Sí? Entonces decimos, un triángulo es aquel polígono o es un polígono creado por tres segmentos cerrados entre sí, tienen tres ángulos y tres lados. ¿Sí? Ahora, para poder determinar cuál es la simbología y la representación, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a ocupar mi regla, voy a trazar una línea, voy a ayudar de una escuadra para poder dibujar. ¿Sí? Entonces coloco así mi regla y de este lado está de forma derecha. Ahí está. Trazamos mi línea así, cambio mi regla, así de sencillo, nada más le cuesta porque entonces decimos que un triángulo es aquel que está creado por tres segmentos. En este caso tenemos A, B y C son los segmentos. A, B y C son igual a los segmentos, o sea, los lados. ¿Sí? Ahora tenemos A, B y C. Entonces, A, B y C son igual a los vértices. Recuerden que los vértices son los puntos que unen dos puntos y forman un segmento. En este caso, el punto A con el punto B son puntos finitos, quiere decir que tiene un inicio y tiene una terminación, y como tal es el segmento C, segmento B y segmento A, o lado A, lado B, lado C. Ahora tenemos ángulos internos, ¿sí? Tenemos el ángulo alfa, ángulo beta y tenemos el ángulo omega, ¿sí? Esos son los ángulos que coinciden con este tipo de triángulo. Ahora, decimos que el triángulo se clasifica en dos partes importantes. Por favor, tenemos aquí el triángulo, ¿sí? Y ese triángulo se divide en dos partes.
por sus lados y por sus ángulos. Ahora, al saber la clave, necesito yo comprender primero la simbología de ellos. ¿Cómo representamos un triángulo simbólicamente? Colocamos un triangulito así y colocamos los vértices a que corresponde, A, B y C. El triángulo ABC vamos a determinar a qué tipo corresponde de acuerdo a las características que vamos a ver de acuerdo a su clasificación. En este caso, decimos, el triángulo se clasifica por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados encontramos 3, 1, 2 y 3. El primero, el triángulo equilátero, es aquel que tiene todos sus lados iguales. ¿Sí? Vamos a colocar aquí todos sus lados iguales. Ahora, aparte del equilátero, tenemos el isósceles. Isósceles. Así. ¿Cuál es la característica importante del isósceles? Tiene dos lados igual y uno desigual. ¿Sí? Es la característica de un triángulo isósceles. Ahora, el siguiente es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno, su característica importante, no tiene ningún lado igual. ¿Sí? Entonces, esa es la característica importante del triángulo. Si nosotros observamos, voy a medir la distancia que hay de CA, tenemos aquí 22, y de B a C tenemos 22, y de B a A tenemos 31. Quiere decir que este triángulo por sus lados tiene dos iguales y uno desigual. Entonces, el triángulo ABC es isósceles. ¿Sale? Por sus lados. Pero si empezamos nosotros a denotar por sus ángulos, también vamos a tener tres tipos. ¿Cuáles serán? Primero, el triángulo rectángulo. ¿Cuál es la característica del triángulo rectángulo? Primero, se dice que tiene un ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que tiene un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y tiene dos ángulos agudos. Los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. En este caso decimos que tiene 30 y 60 grados. En este caso, si yo tomo esta escuadra, este triángulo
es rectángulo, es la mitad de un rectángulo. Entonces decimos que aquí es un ángulo recto. Quiere decir que de aquí hasta acá mide 90 grados. Estos son 30 grados y de este lado son 60. Entonces es así como nosotros consideramos por sus ángulos. El primero, que se llama rectángulo. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente. El siguiente tipo por ángulo se llama acutángulo. Y el último, obtusángulo. ¿Cuál es la característica importante del acutángulo? ¿Sí? Primero, el acutángulo dice que sus ángulos son agudos. Todos sus ángulos son agudos. Esa es la característica importante. Quiere decir que ninguno mide 90. Puede medir 60, 60 y digamos, no sé, 80, ¿sí? Pero la consideración de aquí es que sus ángulos tienen que ser precisamente agudos. O sea, más de 0 grados y menos de 90 grados. Ahora, ¿cuál es el triángulo obtusángulo? Es aquel que tiene un ángulo obtuso. Repito, el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Quiere decir mayor de 90 grados y menor de 180 grados. ¿Sí? Por ejemplo, 135, 150, 170, ¿sí? Esos son los tipos de triángulos que nosotros podemos denotar. Ahora, a simple vista, podemos determinar qué tipo de triángulo por ángulo es. ¿Cómo? Ayudándonos de nuestro transportador. Y con él vamos a saber cuál es el tipo de ángulo que tiene. Entonces, yo coloco primero en la rayita y mido. Entonces aquí, este ángulo que tiene es de aquí hasta acá, ¿sí? Obviamente el de aquí tiene que ser igual, la misma abertura, pero ojo, de aquí a acá, obviamente se dice que todos los internos nos tienen que dar 80 grados, ¿sí? Esa es una de las propiedades que tiene el triángulo. Entonces tenemos 47 más 47, tenemos aquí 14, 8, tenemos 94 grados, 480. Faltarían 86 grados. Quiere decir que aquí hay 86 grados, 47 y 47. Entonces decimos que el triángulo ABC es acutángulo. Quiere decir que todos sus ángulos internos son agudos. Este mide 47, 47 y 86. Recuerden que los ángulos agudos son aquellos que miden más de 0 grados y menos de 90 grados. Entonces, chicos, ¿cuál va a ser su tarea de estos triángulos? Van a investigar lo siguiente.
investigar y dibujar, investigar y dibujar los puntos y rectas notables del triángulo. Repito, tarea, investigar y dibujar los puntos y rectas notables del triángulo. ¿A qué me refiero? Ustedes van a investigar lo que es la alta, la mediatriz, la mediana, la bisectriz, baricentro, incentro, circuncentro y ortocentro. Son en total 8 puntos notables. Para que ustedes no dibujen todos los 8, por ejemplo, las alturas, al intersectar las 3 alturas se va a formar el otro ortocentro. En este caso van a hacer un esquema para 2 conceptos. Así van a ir con cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me van a entregar. La investigación a qué corresponde con la bisectriz y dibujar el esquema. ¿Sale? Espero que vayamos comprendiendo. Y esto es la introducción del triángulo. Y ahorita vamos a ver la semejanza y congruencia y el tema de Tales de Mileto. ¿Sale, chicos? Espero les haya gustado. Cualquier aclaración, chicos, háganmela saber en el grupo de WhatsApp y yo les voy a estar contestando todas las dudas que ustedes tengan. Y seguimos, ¿sale? Cuídense.